empezar a ampliar la discusión y también aportar una perspectiva que quizás no estaba presente hasta el momento. Mi nombre es Eduardo Ferreira, voy a ser de moderador y de speaker también, pero voy a hablar al final, así que de última me presento más detalladamente luego, pero bueno, trabajo en la Asociación por los Derechos Civiles, que es una organización de la sociedad civil de Buenos Aires, Argentina, que también trabaja muchos temas de protección de datos personales. Estoy acá con mis colegas Lía Hernández Pérez, de IPANDETEC, una organización de Panamá, bueno, ellos se van a presentar también, y Kemli Camacho de la cooperativa Sulapatzú de Costa Rica. Bueno, el objetivo de este breve webinar es que expongamos cada uno nuestras principales preocupaciones que vemos actualmente en el escenario de la protección de datos personales en América Latina y cuál consideramos nosotros que debe ser la agenda de la red en este sentido y cómo podemos aportar nosotros desde la sociedad civil, ¿no? Cada speaker va a tener 15 minutos para hablar, y luego la idea es que tengamos un 15 minutos para preguntas, comentarios, eventualmente de los espectadores, o incluso entre nosotros mismos para avanzar la discusión, el debate. Así que yo sin más preámbulos le doy la palabra primero a Lía Hernández Pérez. Lía, si estás ahí, te dejo para que arranques con tus 15 minutos de exposición y para que nos cuentes desde Hispandetec cómo ven el escenario actual de los datos personales en Panamá, en Centroamérica, en la región en general, y cómo podemos ayudar de la sociedad civil para fortalecer el mecanismo. Así que, Lía, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Un placer estar aquí compartiendo junto a ti, junto a Kemli. Para los que no me conocen, mi nombre es Lía Hernández. Yo soy directora y fundadora de IPANDETEC. IPANDETEC es una organización de la sociedad civil que promueve el uso y regulación de las TICs y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital en Centroamérica. Estamos basados en Panamá, pero hemos comenzado a hacer un trabajo hace aproximadamente 3 años en seguimiento, monitoreo e investigación en políticas públicas de Internet, incidencia en algunos congresos a través de socios locales en cada uno de estos países de Centroamérica. Y, por ejemplo, cosas que pasan como en Nicaragua ayer, que salió un comunicado de una posible regulación de las fake news y las redes sociales, todo eso lo seguimos con nuestros aliados en cada uno de estos países. Desde el tema de protección de datos ha sido uno de los principales puntos temas de trabajo desde el momento en que la organización comenzó a trabajar en el tema de la incidencia en políticas públicas, junto con la gobernanza de Internet. Hemos estado viendo ese avanzar o ese camino que ha tenido, por ejemplo, en el caso de Panamá y otros países. En el caso de Centroamérica, Costa Rica y Nicaragua son los únicos países que cuentan con una regulación en materia de protección de datos. Kelly les contará mejor que yo cuál es el panorama en Costa Rica. En el caso de Panamá, Guatemala y El Salvador hay proyectos de ley. En Guatemala, un proyecto de ley que ha desaparecido del mapa porque ha cambiado el gobierno, la administración pasada en enero, y El Salvador, que recientemente con la reincorporación de muchas de las funciones de post-pandemia se han vuelto a unir la Comisión de Economía de El Salvador a través de la diputada Margarita Escobar, que es su presidenta, y algunos otros actores con los cuales estamos en constante colaboración y trato para saber cómo va ese proceso legislativo. Y en Honduras no hay ningún tipo de proyecto, excepto la ley de ciberseguridad. Incluye algún otro proyecto, algún otro artículo que tendría que ver con el tema de recopilación de datos, pero un poco más que ser una ley de protección de datos, era una ley que lo que promovía era el discurso de odio y la retención ilegal de información. El caso de Panamá, que creo que es interesante que toquemos actualmente, porque después de Brasil, bueno, y Jamaica, son las tres últimas legislaciones en materia de protección de datos en toda América del Caribe, en toda América Latina y el Caribe en ser aprobadas. Yo quiero felicitar a la Red Iberoamericana de Protección de Datos por este paso que ha dado. Ha sido un trabajo arduo con compañeros de la sociedad civil para poder ocupar y obtener este espacio como miembros de la sociedad civil, ya que en la mayoría de los casos los gobiernos pasan
los diputados pasan, pero organizaciones de la sociedad civil se mantienen por una gran cantidad en el tiempo y somos los que estamos en seguimiento a este tipo de temas y agendas en toda nuestra región. Entonces creo que es importante que valoren el papel de la sociedad civil y sobre todo porque es esa colaboración multisectorial en las cuales muchos gobiernos, al menos de Centroamérica, aún no creen, pero que sí es muy prometedor y sobre todo enriquecedor al momento de legislar, de emitir alguna opinión, de reglamentar alguna ley, etc. El caso de Panamá es que Panamá acaba de sancionar hace apenas un año y poco su ley de protección de datos personales. Fue un proceso legislativo bastante extenso y recuerdo yo del año 2014 cuando había un proyecto de ley, recién inició la administración del gobierno anterior aquí en Panamá, ese proyecto de ley y se intentó hacer una discusión legislativa, sin embargo no hubo ningún tipo de éxito hasta que entró a la mitad de ese periodo gubernamental, se presentó un proyecto en la Asamblea Legislativa sobre la protección de datos personales totalmente distinto al anterior, mucho más flexible, mucho más ley marco, mucho más enfocado a regular o a establecer las típicas figuras jurídicas que establece toda la ley de protección de datos, pero mi principal crítica es que es un proyecto de ley que no cumple con aquellos estándares que la red en su mayoría, no con todos, pero con algunos sí, esos estándares que tanto la Red Iberoamericana de Protección de Datos como otras legislaciones del mundo contemplan, que es la actualidad de la protección de datos. Si llegamos tarde a regular o a legislar sobre un tema sobre protección de datos, casi 30 años después que muchos países de tradición germano-románica como España, Italia y demás, creo que debemos llegar a regular ese tema con las particularidades del tema en el mundo actual. No quedarnos con esas viejas figuras de 30 años que se dan en España, por ejemplo, que creo que puede ser una crítica a la ley panameña. ¿Tenemos una ley? Sí, tenemos una ley. ¿Es un avance? Sí, es un avance. Se aplaude el esfuerzo, sobre todo esa discusión abierta y participativa que se dio durante casi 3 años para presentar el proyecto de ley ante una consulta pública en el cual fueron invitadas autoridades de la Organización de los Estados Americanos junto con el gobierno y que le permitió a los diferentes sectores del Estado panameño poder emitir opiniones sobre el texto de este proyecto de ley. Una vez este texto entra a la Asamblea Nacional de Diputados en Panamá, comienza una discusión en primer debate y en primer debate se queda una subcomisión de trabajo, porque hacer un tema del cual no todo el mundo conoce y maneja también, creo que lo principal, lo primordial y algo que aplaudo a los legisladores panameños es que proceden a crear una especie de comisión de trabajo para que la gente pueda emitir opiniones y se puedan discutir, se puedan sobre todo esclarecer puntos que a ellos muchas veces no les queda claro porque un diputado no puede ser experto en todas las temáticas que pongan ante la Asamblea Nacional. Y posteriormente este proyecto de ley es retirado del legislativo porque la autoridad competente, que en ese momento se le atribuía la calidad de autoridad competente y hoy también va a ser la autoridad competente en el tema, decidió que lo principal, lo primordial, lo ideal sería que no fueran la autoridad competente por no contar con recursos ni personal humano que llevar a cabo el enforcement para una ley como esta. Entonces, más adelante se vuelve a ingresar el proyecto de ley. Hay una gran participación de muchos sectores, sin embargo, la participación de la sociedad civil es muy escasa, porque pueden existir, es cierto que hay gremios que su figura jurídica es una personería jurídica, una organización sin fines de lucro, pero al final responden a intereses de la empresa privada, responden a intereses de bancos, responden a intereses de los consumidores como ciudadanos, pero en sí la esencia de su organización no es sociedad civil, porque no responden a los intereses del ciudadano final, de ese titular de dato personal que en cualquier caso debe ejercitar los derechos que esta ley señala. Y se aprueba la ley. Se aprueba la ley con una de las principales críticas constructivas que doy en cuanto a ella es la poca participación de la sociedad civil y el gran lobby que había sobre los sectores bancarios y de personas que manejaban inteligencia de datos financieros en esa discusión, por lo cual premió muchas cosas en esa ley por la cantidad, por el tipo de actor que se presentaron en esta discusión. Sin embargo, se aprueba la ley y se da un tiempo prudente de 2 años para que fuera la ley a ser reglamentada.
Esto sucedió en marzo del 2019, que es sancionada. La ley debe entrar en aplicación, en vigor, como lo que vamos a decir, en vigencia, el 29 de marzo del 2021. Y creo que lo principal aquí, y también un poco replicando este modelo de la red iberoamericana que conglomera a las autoridades de protección de datos de los países de Iberoamérica, o sea, los principales países que han venido siendo punteros en estos temas en la región latinoamericana, como lo son España, Uruguay, Argentina, México. Nosotros como asociación de la sociedad civil nos podemos sentar en una mesa con ellos, en un evento, en una discusión, a decir esto o esto o esto nos parece o no. Entonces, ¿qué hace falta para que si una red de esta magnitud tan grande de esos espacios de la sociedad civil, para que también nuestros países den estos espacios? Otra crítica fundamental que yo tengo sobre el proyecto de ley, la ley ya de panameña, es una figura de un consejo de protección de datos. Esta ley tiene un consejo de protección de datos, el cual no hay un equilibrio en cuanto a se supone que este consejo debe reunir a actores de los diferentes sectores de la sociedad panameña, pero no hay un equilibrio en cuanto a sectores, porque está conformado 50% por el gobierno y 50% por la empresa privada. Porque una cámara de comercio sea una organización sin fines de lucro, de acuerdo a su figura jurídica, no significa que ellos respondan a los intereses de los particulares, de aquel titular del dato que puede ser vulnerada su información por una filtración o un uso mal manejo de la misma. Entonces, creo que esto es una asignatura pendiente y que el Colegio de Abogados es el único órgano o la única ente de la sociedad civil que está considerado para este consejo. Y el Colegio de Abogados no participó activamente como otros actores en esta discusión, pero creo que en ese Consejo de Protección de Datos se le debe dar una amplitud a otros actores de la sociedad que puedan realmente aportar al tema. Y para finalizar, en cuanto a qué viene y qué va a pasar, tengo entendido que la autoridad competente que va a ver estos temas en Panamá ya está trabajando en una reglamentación. Creo que es fundamental y primordial que no cometamos los mismos errores al momento de emitir la ley, que se tomen en cuenta a todos los actores, que se tomen en cuenta actores claves, tanto a nivel nacional como internacional. Como dice un amigo mío por ahí, el agua tibia no hay que inventarla. Este tema no es un tema que lo estamos inventando en Panamá. Este tema ya está y debemos apoyarnos en muchos estándares y parámetros internacionales para hacer algo bien en Panamá. Panamá es un país que por su posición geográfica, que por su punto de enlace, por tener el canal, uno de los sistemas financieros más importantes de la región, la zona franca más importante de la región, pueden promover temáticas en torno a la economía digital, pero estar haciendo leyes que no vayan acorde a lo que queremos ser como país, nos puede pasar factura, no únicamente para el titular del dato, sino también para aquella inversión que ve en Panamá un país seguro para invertir. O sea, pensemos al momento de reglamentar no solamente en el gobierno y en las entidades bancarias, pensemos en todos los actores que de una manera u otra se pueden ver perjudicados o beneficiados por un correcto uso de esta ley. Así que eso por ahora sería mi participación, Eduardo. He centrado todo principalmente al tema de Panamá porque es como el que está más ahí como quien dice, actualizado el tema. En El Salvador aún siguen en conversaciones, que es otro país que también están dando muy adelantado el tema de la discusión. Siguen en conversaciones la Comisión de Economía con diferentes sectores para escuchar las voces de toda la sociedad salvadoreña y poder regular una ley de protección de datos que sea un modelo para la región, cosa que en Panamá no hemos podido hacer. Tenemos una ley, pero no es un modelo para la región, pudiendo haber adoptado o considerando puntos o parámetros o aquellos errores que se pudieron haber equivocado en nuestros vecinos de Costa Rica al momento de legislar, por decir algo. Así que por ahora quedo por ahí y queda abiertas futuras intervenciones a lo largo de la hora. Gracias. Muchas gracias, Elia, por tu intervención. Sí, al menos yo tengo varias inquietudes para poder seguir luego de que expongamos los tres. Antes de pasarle la palabra a Kemri, bueno, les aviso a los espectadores que si tienen algunas preguntas pueden ir dejándolas por el chat o por la sección de preguntas y respuestas.
de todas maneras, si ustedes quieren hablar, digo, los espectadores prefieren hacer la pregunta a viva voz, por decirlo así, avisan y yo les habilito la palabra porque como está la configuración actual, no lo puede hacer, no me avisan. Ahora sí también le doy el paso a Kemli Camacho de la cooperativa Sulabatsu de Costa Rica, que también es miembro del foro de la sociedad civil de la red iberoamericana. Ahí veo que ya estás compartiendo pantalla, así que ya está bien. Así que cuando quieras te cedo la palabra y arranca cuando quieras. Creo que estás muteada. Sí. Bueno, primero que todo es un... Ay, perdón, disculpen, un momentito, perdón. Primero que todo, bueno, es un gran placer realmente compartir este ratito con ustedes y también con mis compañeros, ¿verdad? De Pandetec y de ADC. Siempre es un placer. Quiero presentarles un momentito. Estoy teniendo aquí un lío con esto. Aquí. Listo, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias de verdad a ADC y a Pandetec por compartir hoy este ratito de conversación. Yo, en realidad, como tenemos solamente pues unos 15 minutos y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo las organizaciones de sociedad civil latinoamericanas o iberoamericanas en el tema de protección de datos personales? Y conversando con mis compañeros y compañeras, realmente quiero enfocarme en algo que nosotros creemos que es crucial, que es fundamental para la región y que en lo que venimos trabajando desde hace ya bastante rato, que es en el trabajo directo con la ciudadanía, con las comunidades, con las personas, digamos, en los barrios, en los territorios, ¿verdad? Alrededor del tema de protección de datos personales. Entonces, yo más que hablar de la legislación o hablar de la situación en Costa Rica, que después sí es interesante en la parte de preguntas podríamos conversarlo, sí quiero enfocarme en este tema porque yo creo que es crucial que trabajemos en ese punto. Mi nombre es Kemli Camacho, yo soy la coordinadora general de la cooperativa Sulabatsu. Sulabatsu tiene su sede en Costa Rica y lidera una mesa centroamericana de apropiación de las tecnologías digitales, donde somos una red de organizaciones que trabajamos en el tema de apropiación tecnológica de apropiación de tecnologías digitales desde hace ya más o menos 5 años. Todas ellas son organizaciones pues que tienen de sociedad civil, que tienen ya más de 15 años de existir y de trabajar en esta temática. Y pues a mí me honra mucho mencionarlas, ¿verdad? Trabajamos, la Mesa Centroamericana está integrada por Demos en Guatemala, por la RDS en Honduras, por Casa de Tres Mundos en Nicaragua, por la Asociación Conexión en El Salvador, y por la cooperativa Sulabatsu en Costa Rica, quien en este momento, digamos, lidera esta red. Es una red de organizaciones de sociedad civil y, como les digo, trabajamos en el proceso de apropiación de tecnologías, lo que significa que el foco del trabajo está muy orientado al trabajo en desarrollo local, ¿verdad? A partir de diferentes estrategias, entre ellas, pues, las tecnologías digitales y el tema de los datos personales. Entonces, mi enfoque de la presentación de hoy va a estar en lo que nosotros hemos identificado como Sulabatsu, en la urgencia de generar una educación popular para una ciudadanía digital en la región centroamericana,
Nos interesa mucho que revisitemos todas las metodologías de educación popular, pero ya pues situadas, ¿verdad?, en nuestro nuevo contexto de sociedad digital. Entonces, realmente, pues nos vamos a enfocar en esto. Nosotras decimos en Sulabat Zoom que en este momento la ciudadanía digital tiene estos 5 nuevos derechos o 5, lo que hemos llamado los derechos de la ciudadanía digital. Y les voy a detallar rápidamente cada uno de ellos, cómo los hemos entendido. El primer derecho que nosotros creemos que tenemos que promover, y esto tiene todo que ver con la protección de datos personales. El primer derecho es que creemos que la ciudadanía tiene el derecho a entender cómo es que funcionan las tecnologías digitales, cómo es que funciona el Internet como base, pero alrededor de eso todas las tecnologías digitales. No puede seguir siendo un misterio que usamos, digamos, las tecnologías digitales. Entonces, ese es el primer derecho que nosotras estamos promoviendo en este momento. El segundo derecho es a saber cómo informarme. Y en esto, bueno, por ejemplo, nosotros decimos siempre frente a los fake news, la educación popular, ¿verdad? O sea, la gente tiene que aprender a informarse y tenemos que enseñar, digamos, el derecho a informarnos a la ciudadanía. El tercero es el derecho al dato. Nosotras también promovemos y creemos que hay un derecho al dato en el sentido de comprender qué está pasando con mis datos, dónde se están yendo, quién los tiene, qué hace con ellos, ¿verdad? ¿Cómo los obtiene? ¿Cómo saca provecho de estos, verdad? ¿Qué pasa con mis datos? Es otro de los que nosotros estamos considerando como un derecho de esta ciudadanía digital. El cuarto es el derecho al algoritmo, el de saber, no solo saber cómo funcionan los algoritmos y qué decisiones están tomando los algoritmos, especialmente cuando son algoritmos de sistemas informáticos públicos, no solamente saber qué está haciendo el algoritmo y qué decisiones está tomando por mí el algoritmo, sino también tener derecho a la construcción del algoritmo. En estos momentos nosotros creemos que los procesos participativos ciudadanos tienen que estar orientados en mucho a la construcción colectiva y participativa de algoritmos, especialmente en la institucionalidad pública, ¿verdad? Y esto obviamente conecta con el manejo de los datos personales y lo que hacen los algoritmos con esos datos personales. Y el quinto derecho que nosotros venimos promoviendo y sobre el que venimos trabajando es sobre el derecho a proponer la tecnología que yo requiero en mi entorno inmediato. Aquí venimos desarrollando toda una metodología de trabajo, ¿verdad?, para trabajar en los territorios y que las personas, cualquiera que sea la persona, no una persona técnica, ni basado en ese, digamos, exclusión de la élite técnica, ¿verdad?, para que cualquier persona en las comunidades y en los territorios pueda proponer la tecnología que requiere su contexto y además que pueda definir qué va a pasar, digamos, con todos los datos y la información que se va a desarrollar con esa tecnología. Estos son, digamos, como los 5 derechos de una ciudadanía digital que nosotras estamos proponiendo desde este enfoque de educación popular. Les voy a hablar muy rápidamente de uno de los proyectos de este gran programa que se llama TICAS. Bueno, por el tiempo he escogido 2 ejemplos nada más de este trabajo que desarrollamos en la región centroamericana y específicamente en Costa Rica. Uno de ellos, este programa TICAS es un programa centroamericano de género y tecnología, digamos, de la búsqueda del desarrollo, de un desarrollo tecnológico feminista con enfoque de género que cree y que construya una tecnología desde otros abordajes.
Es un programa de mujeres en las tecnologías que busca más allá que haya más mujeres en las tecnologías, que realmente tratemos de construir una tecnología digital desde otros referentes. Uno de los proyectos que desarrollamos con la Universidad de Washington y ahora con la Web Foundation, específicamente con su programa RO, es alrededor de, en realidad, cuáles son los datos que queremos las mujeres del sector digital, por qué estos y cómo los queremos obtener. Este es un proceso que venimos desarrollando pues con el programa TICAS, que integra 800 mujeres de la región de Centroamérica y el Caribe. Y en este programa específicamente reflexionamos alrededor del dato, ¿verdad? Y del dato personal. Y de cómo es que nosotros quisiéramos proponer no solo cuál es el dato que realmente ocupamos, ¿verdad? Y poder construir ese dato que ocupamos y desarrollar procesos de construcción del dato que necesitamos, sino cómo podemos proponer alternativas al manejo de los datos personales, sobre todo con procesos abiertos, amplios e inclusivos, ¿verdad? Que definan colaborativamente, colectivamente con las comunidades el manejo de los datos personales. Bueno, es un proceso que desarrollamos desde el año 2018, ¿verdad? Venimos construyendo, no solo construyendo modelos de datos, no solo construyendo cómo queremos manejar estos datos, sino también construyendo tecnologías para recuperar estos datos. Bueno, la mayoría de estas muchachas pertenecen al sector digital, son ingenieras informáticas de toda la región, ¿verdad? Entonces, en conjunto, vamos definiendo también qué metodologías podemos utilizar para capturar los datos de una manera más transparente. Bueno, esta es una foto del programa TICAS, donde, digamos, nos reunimos las mujeres para hablar, construir, definir, digamos, otra tecnología, con otras metodologías, con otros propósitos y para otras poblaciones, siempre con el principio de la primera tecnología que queremos desarrollar es la que atiende los entornos inmediatos. Con ellas hemos construido unos principios feministas para el desarrollo de tecnología que, entre otras cosas, identifica, digamos, la necesidad de un manejo de datos personales transparente, claro, el desarrollo de algoritmos transparentes también y construidos colectivamente, ¿verdad? Creemos que, no les voy a leer todos estos principios, nada más decirles bueno, que hay, digamos, que hemos ido construyendo estos principios para el desarrollo de una tecnología, digamos, de una tecnología digital que parta de otras premisas, digamos, de otras premisas, y las mujeres estamos proponiendo esas premisas y desarrollando esa tecnología. Con ella sí construimos una ética del manejo de los datos personales, ¿verdad? Que está conformada por estos 10 principios que tampoco voy a detallar y leer por temas de tiempo, ¿verdad? Pero que sí está basado en varios proyectos a nivel internacional con los que nos hemos relacionado, ¿verdad? Para la construcción de esta ética de datos personales, ¿verdad? Relacionando los datos personales con datos abiertos, solamente manejando los datos necesarios, almacenando los datos solo cuando se necesitan y borrándolos después, etcétera. Esta propuesta de ética de datos es la que sustenta, digamos, el manejo de los datos dentro de las tecnologías que venimos desarrollando con estos equipos de trabajo. Por tiempo también, si después quieren volver, con muchísimo gusto, ¿verdad? Podemos pasar por aquí. Una cosa que venimos ahora trabajando con ellas, ¿verdad? Es el tema de que además, digamos, de trabajar con esta ética de datos personales y utilizar principios feministas para el desarrollo de tecnologías digitales,
también tenemos que pensar y ir construyendo otros modelos de negocios digitales que no estén basados en la poca transparencia del manejo de los datos personales. Entonces, también creemos que, digamos, toda la legislación, toda la regulación tiene que acompañarse de modelos de negocios digitales que también, digamos, reflexionen sobre el tema del manejo de los datos personales. Entonces, bueno, hemos trabajado un poco en eso. Ahorita estamos trabajando con la Universidad de Mondragón y con la New School en Nueva York sobre el tema de plataformas, de cooperativas de plataformas como una alternativa a los modelos de negocios digitales con principios éticos de manejo de datos personales. Entonces, bueno, quería comentarles un poquito de eso. No sé cómo estoy de tiempo, Eduardo. ¿Puedo pasar al segundo ejemplo o estoy muy ajustada? No, pero está bien. No, me interesa lo que estás contando, Camila, así que te doy un par de minutos. Muchas gracias. El segundo proceso que quería comentarles que estamos haciendo es un proyecto que se llama Kamasway. También lo venimos desarrollando desde el año 2018. Sale justamente de esta propuesta de generar tecnología con estos otros principios, ¿verdad? Es apoyado por el Colegio de Profesionales de Informática y Computación de Costa Rica, por el Fondo de Iniciativas Locales de la Embajada Canadá y por APC, y es un proyecto que acaba de ganar fondos FRIDA en este momento, en esta edición, específicamente para trabajar sobre los derechos que les mencioné previamente, sobre todo el derecho a conocer y el tema de la protección de datos personales, de datos indígenas, ¿verdad? Y datos personales de territorios indígenas, que es donde vamos a enfocar este proyecto FRIDA de este año. O Kamasway quiere decir en Cabécar, tecnología del hombre blanco. Y este proyecto lo desarrollamos en este hermoso territorio que se llama Alto Pacuare, en el territorio Cabécar costarricense. Aquí en estos momentos todavía no hay conectividad y no ha penetrado, digamos, la Internet ni la conectividad a Internet. Con ellas, que es la red de mujeres de Alto Pacuare, hemos venido reflexionando muchísimo sobre realmente qué significa para ellas este tema de la incorporación de la tecnología, y específicamente su gran preocupación es alrededor justamente de la protección de los datos personales que están demasiado relacionados con los saberes de ellas, ¿verdad? Realmente cuando trabajamos en territorios indígenas tenemos que cambiar totalmente la estructura de pensamiento. El saber de las mujeres es un dato personal, digamos, para decirlo en nuestra visión de Occidente, ¿verdad? O sea, las mujeres son las que transportan, ¿verdad?, los saberes de una generación a la otra. Es algo personal. Entonces, ellas están muy preocupadas de qué va a pasar con el ingreso de la tecnología y esos saberes que están relacionados con su persona, ¿verdad? Esta es una cultura matrilineal. Entonces los saberes pasan de las mamás a las hijas, ¿verdad? A partir de la práctica, a partir del intercambio entre generaciones. Y el saber, como les digo, es un tema personal. Cada una de ellas se ha formado 40, 30 años en determinados saberes que están relacionados específicamente con su persona. Esta es una sesión de trabajo donde estábamos hablando un poco de justamente todos estos temas. Ellas, digamos, están muy, muy preocupadas, ¿verdad?, por el tema de los datos personales. Ellas dicen, bueno, nuestros saberes son como el viento porque se transmiten a través de la palabra en todo el territorio, donde caminas 10 horas, 15 horas para llegar a un punto de encuentro, ¿verdad? Entonces,
ellas se preguntan ahora con la tecnología que realmente que se cuestionan muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo van a viajar esos conocimientos que son personales, ¿verdad? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde vamos a poder decidir nosotras qué va a pasar con estos conocimientos, ¿verdad? Entonces yo creo que esto nos plantea otro gran tema, ¿verdad? Y es el tema del saber como un dato personal también. Yo voy a ir muy rápido en esta parte porque pues esta es toda una discusión, pero quiero presentarles un poco los dilemas que discutimos con estos territorios indígenas alrededor del tema de los datos justamente, ¿verdad? Tal vez el primer gran dilema es que ellas no están claras de si quieren o no quieren que en el territorio haya conectividad, ¿verdad? Esto está, bueno, muy relacionado con el tema de la colonización de datos, ¿verdad? La colonización a partir de los datos. Ellas lo entienden muy, muy bien porque relacionan mucho la penetración de Internet con la educación, con la religión, que han sido los grandes colonizadores de sus territorios y de sus culturas, ¿verdad? Entonces, para ellas Internet es como ya el cierre de ese proceso de colonización de sus culturas, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de que es un derecho, porque en Costa Rica el acceso a Internet es un derecho, ellas siempre cuestionan que exactamente qué derecho les va a dar a ellas, ¿verdad? Si van a poder tener el derecho de negociar qué datos van a estar, que van a ser posibles de accederse con las tecnologías, si van a poder tener derecho a definir cómo quieren esa conectividad, dónde la quieren y dónde no la quieren, ¿verdad? Entonces, bueno, todo este tema de la conectividad, no conectividad es un dilema muy interesante en relación con el tema de propiedad, de la propiedad de los conocimientos y el manejo de los datos personales. El otro dilema, y voy a cerrar ya con esto para no quitar mucho tiempo, el otro dilema está relacionado con el primer derecho que les mencionaba previamente, ¿verdad? Y es cómo es que yo que soy la lideresa de este territorio, que es sobre mí milenariamente se han cargado las decisiones o he tenido la decisión de qué va a pasar con mi cultura y mi pueblo, ¿cómo voy a poder negociar yo ahora, ¿verdad? Si no conozco qué es lo que viene, ¿verdad? Entonces eso está muy relacionado con el derecho a conocer, que es parte de lo que estaremos haciendo con los fondos Frida ahorita, ¿verdad? Después hay una gran pregunta, o sea, ¿es posible que las tecnologías digitales fortalezcan nuestra cosmovisión? O sea, ¿hay posibilidad de conectar la forma de ver, la forma de pensar, la forma de creer, la forma de ser, digamos, de mi territorio, la forma en que yo manejo los datos, la forma en que yo manejo los conocimientos, la forma en que yo manejo los saberes y que lo manejamos como colectivo? ¿Hay posibilidad de conectar eso con este Okamazüey, que significa la tecnología del hombre blanco, que viene con totalmente otra cosmovisión? Ese es un tercer punto. Y eso está totalmente relacionado con la protección de los datos personales, ¿verdad? Porque la forma en que ellas protegen los datos personales de su comunidad no tiene conexión con la forma en cómo nosotros estamos pensando la protección de datos. Entonces, realmente, ¿cómo hacemos para conectar? Aquí yo siempre digo una cosa, imagínense que para estas culturas, por ejemplo, se cuenta diferente las cosas redondas de las cosas cuadradas, los seres humanos de los animales, la tierra de las escuelas, o sea, la matemática es sumamente compleja, ¿verdad? Y nosotros llegamos primero con la educación, con una matemática digital, y ahora llegamos con una matemática binaria a tratar de meter todos esos datos dentro de una estructura. Entonces, ese es otro gran dilema, ¿verdad?
Voy a ir rápido con nosotros por el tiempo, ¿verdad? Está toda la pregunta de si realmente se puede proteger los saberes, y esta es la segunda discusión que tendremos con el programa Frida, ¿verdad? Alrededor de la protección de los datos indígenas, ¿verdad? Y los datos personales, que como les digo, implica la protección del saber, porque ese es un dato personal, está en el cuerpo de cada mujer. Y bueno, y últimamente tenemos unas fuertes discusiones sobre si la tecnología que estamos desarrollando con ellas es una tecnología que debe ir solamente en idioma cabecar, o si es una tecnología que también debería ir en español. Y esa tampoco, digamos, es una discusión superficial. Con esto voy a dejarlo hasta aquí. Quería aportar un poquito sobre lo que estamos haciendo como sociedad civil, sobre este tema de los datos personales, reflexionando directamente con las comunidades en estos procesos de educación popular que creo profundamente que hay que impulsar y que hay que desarrollar, ¿verdad?, alrededor de todo el tema, digamos, de protección de los datos personales, que no es solamente un tema legal o un tema político, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Kemly, y la verdad muy interesante el trabajo que está haciendo Sula Bazú en terreno. Una de las riquezas del foro de la sociedad civil es que las diferentes organizaciones que componemos este foro trabajamos distintos niveles, ¿no? De policy, de legislación, de trabajo de campo con comunidades. Creo que ese es uno de los valores más enriquecedores de nuestro foro. Yo voy a intervenir ahora, voy a ser corto, voy a tirar unos puntos principales para después poder seguir la discusión. Bueno, mi nombre es Eduardo Ferreira, soy de la Asociación por los Derechos Civiles, con sede en Buenos Aires, Argentina, y una organización que ya tiene más de 20 años, desde el año 95, y ha trabajado diversos derechos fundamentales a lo largo de su historia, y últimamente hace mucho enfoque en el impacto digital de los derechos humanos y fundamentales. Mi idea es mencionar 3-4 puntos que están basados en la situación de Argentina, pero creo que pueden servir para la región en general como ejemplo. El primer punto que quiero señalar es el hecho de que esta situación anormal del 2020 con la pandemia del COVID-19, al menos en Argentina, bueno, las medidas que se tomaron para combatirlo estuvieron bastante concentradas en la autoridad presidencial, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? Hubo mucha concentración de poder en el Poder Ejecutivo, y quizás uno puede decir, bueno, se justificaba por el inicio de la pandemia, por la necesidad de actuar rápidamente, etcétera, etcétera. Pero a su vez creo que esa concentración dio lugar a que se hayan cometido diversos errores o diversos desaciertos en materia de lucha contra la pandemia, y me refiero específicamente a temas de privacidad y datos personales. Por ejemplo, el gobierno nacional sacó la app Cuidar, que era la app oficial del Ministerio de Salud para fines de información, sobre todo en temas de pandemia, para hacer un test evaluativo, todo. Una vez que salió la aplicación de diversos sectores, sociedad civil, incluso investigadores en seguridad informática, se empezaron a señalar ciertos defectos, sobre todo de seguridad de la aplicación. También se cuestionó el hecho de que pedía funciones que quizás excesivas para las finalidades que tenía la aplicación, sobre todo el tema de la geolocalización. Los términos y condiciones quizás no eran lo suficientemente adecuados para proteger los datos de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. En fin, hubo un conjunto de reclamos que se hicieron llegar tanto por vías formales como por vías informales, incluso por mismo Twitter, mucha gente hacía estos tipos de reclamos, y bueno, una vez hechos estos reclamos, bueno, las autoridades nacionales tomaron en cuenta algunas de las cosas, se sacó la función de geolocalización, por ejemplo, se adecuaron los términos y condiciones para hacerlos más protectivos, se incrementaron las medidas de seguridad, y eventualmente llegamos a la situación actual donde ahora se publicó el código fuente de esa aplicación, con lo cual vemos un ejemplo de que, bueno, cómo la intervención de la sociedad civil o de actores externos
ayuda a mejorar el funcionamiento del gobierno. Lejos de ser un obstáculo, es algo que les permite a las propias autoridades llevar a cabo su labor de manera más eficiente. Eso diré como primer punto. Otro punto que surge de la experiencia argentina es la necesidad de proteger los activos digitales del Estado, proteger la información que está en manos del Estado. En Argentina tuvimos varios casos de filtraciones de bases de datos, creo que la última es la base de datos de migraciones, se filtró bastante información de carácter sensible, y eso nos lleva a pensar también en que, bueno, más allá de la letra de la ley, que obviamente que es importante, ¿no? Y yo como abogado considero que es de valor, también hay que poner a las personas a pensar en las cuestiones técnicas, ¿no? En qué tan preparados están los estados iberoamericanos para enfrentar este tipo de amenazas, ¿no? Y en ese sentido, al menos por la experiencia en Argentina, creemos que todavía hace falta mucho, hace falta mayor capacitación e inversión en seguridad, ¿no? Porque por más que no tengan la mejor ley y los mejores estándares de seguridad, por decirlo así, bueno, si después no hay recursos para aplicarlos, se generan bastantes problemas, ¿no? Es otro punto que me gustaría remarcar. Otro punto tiene que ver también con un fenómeno que también surgió por la pandemia acá en Argentina, pero que ya venía desde bastante antes y seguramente va a seguir bastante después, que es la inteligencia de fuentes abiertas y redes sociales por parte del Estado, ¿no? Lo que se conoce como ciberpatrullaje, no sé, en Argentina, ¿no? Hubo bastantes casos de personas que fueron sometidas a persecución penal, ya sea por difundir información sobre la pandemia o hacer críticas a personajes de interés público, políticos, etc., ¿no? Más allá de las cuestiones que tengan que ver con libertad de expresión, que son importantes, pero son para otro ámbito quizás, en temas de privacidad nos hizo mucho ruido el tema de que, bueno, el justificativo de que al ser comentarios en redes sociales no estarían sujetas a una expectativa de privacidad, ¿no? En ese sentido nosotros bregamos por reconfigurar el concepto de privacidad a la luz de las tecnologías digitales, ¿no? En ese sentido uno diría, bueno, el hecho de que yo comente algo en redes sociales no significa que el Estado quizás tenga derecho a que sus fuerzas de seguridad hagan una vigilancia constante y un monitoreo permanente de lo que sucede en las redes, ¿no? En ese sentido, quizás habría que empezar a reformular la consideración de fuentes de acceso público y restricta, ¿no? Que es un concepto claro de la ley de datos personales, o del derecho de protección de datos personales, y que aparentemente daría amplias facultades a cualquier persona, sujeto que quiera hacer un tratamiento de datos de este estilo. Bueno, nosotros queremos decir que hay que empezar a restringir esto, porque una interpretación tradicional da lugar a este tipo, ¿no? Da lugar a que el Estado pueda hacer inteligencia, vigilancia, monitoreo de una manera bastante amplia, ¿no? En ese sentido, bueno, en Argentina también se empezó a hacer de manera... la polémica surgió por un comentario de la ministra de Seguridad, en base a esas críticas que hubo, el Ministerio de Seguridad sacó un protocolo para regular esa actividad y convocó una mesa civil de control, etc., lo cual consideramos que es un paso adelante en relación a lo que había antes, pero aún así hay bastante deficiencia. Por un lado, sigue sin haber intervención oficial del Congreso. Nosotros creemos que este tipo de cuestiones merece la intervención del Congreso, del Poder Legislativo, no se soluciona a través de resoluciones administrativas o protocolos del Poder Ejecutivo. Y actualmente, como está en la situación, donde el Congreso ya en Argentina ya puede sesionar, y ya pasó quizás los primeros meses de la pandemia, donde todos estábamos en una especie de incertidumbre acerca de cómo iba a ser esto, bueno, no se justifica la no intervención del Congreso a estas alturas, ¿no? Y sobre todo también reformar el protocolo que incluso la misma autoridad de datos personales en Argentina manifestó que tiene muchas deficiencias y de hecho recomendó que se suspenda la ejecución del protocolo hasta tanto se haga esa reforma, ¿no? Entonces por ahí tener en cuenta que el ciberpatrullaje, como se dice de manera coloquial, me parece que es un fenómeno que no solamente pasa en Argentina, sino pasa en otros países de la región, y con lo cual hay que tener un foco ahí como defensores de los datos personales, ¿no? Y empezar a cuestionar esa narrativa de si está en las redes sociales porque es público y no merece ningún tipo de protección. Después, bueno, por último, señalar el tema de empezar a trabajar una convergencia entre los estándares iberoamericanos que fueron sancionados por la red iberoamericana, creo que hace 3 o 4 años, creo que fue en Costa Rica, si no recuerdo,
junto con los principios de la OEA. La OEA sabemos que está trabajando en actualizar los principios de datos personales de la OEA, y al menos la versión que existía anteriormente nos parecía que no desarrollaba el espíritu protector que por ahí los estándares tenían. Entonces, por ahí sería bueno que la nueva versión de esos principios que la OEA está sacando se actualicen, tengan más espíritu de lo que refleja los estándares iberoamericanos, que creo yo, al menos, obviamente con todas las críticas o algunas mejoras que uno pueda sugerir, son lo más consistente que hay, al menos en la región, acerca del tema, ¿no? Después tengo un par de cosas más, pero al menos quiero dejar por acá finalizado, como para que podamos seguir la discusión o las preguntas. Así que yo finalizo acá, y no sé, a los espectadores, si tienen alguna pregunta, pueden dejarlas por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. Si no, si quieren hablar, me dicen y yo les habilito la palabra. Así que, como quieran. Okay. Sí, tenemos una pregunta de Catherine Ryler, que dice, bueno, gracias a los tres. Noto una brecha muy grande entre la conversación normativa de cómo regir la recolección del uso de datos, por un lado, y la realidad cultural diaria de la comunidad. ¿Se deben crear puentes en estos espacios? En caso de que sí, ¿cómo se debe hacer? No sé, Elia y Cami, ¿quieren contestar la pregunta? Hola, sí. Ay, me quité las gafas. Sí, creo que justo lo que hemos comentado los tres en lo largo de nuestras intervenciones, es súper importante este tipo de espacios como los que nos brindan las autoridades iberoamericanas a nosotros mismos, la sociedad civil, que pensarán que es algo muy fácil de que la gente del gobierno quiera reunirse con la sociedad civil para estos temas. La sociedad civil, que en la mayoría de los casos es considerada como personas conflictivas, de querer interponer procesos y molestar, cuando en realidad cuando te reúnes con la sociedad civil especializada en estos temas, el trabajo fluye de la mejor manera, como en nuestro caso, y creo que también ha pasado a lo largo de lo que han explicado tanto Eduardo como Kelly en Argentina como en Costa Rica. Creo que esto es fundamental, dar apertura al diálogo a otros actores y dejarlos escuchar, no tomar esa decisión precipitada de pensar de que no, fulanito no me va a aportar nada a esta conversación porque X es así o así o allá. Creo que eso ha sido fundamental, y al menos en Panamá, en otras temáticas, eso ha funcionado, y en Centroamérica también, independientemente que luego, cuando sale la ley, es una ley totalmente distinta a la que uno dejó en el Congreso, pero creo que esto es fundamental, y que sí, ves cómo hay esos desniveles en cuanto al tema normativo en Costa Rica, que estamos tan cerca de Panamá, y de repente y en Argentina, considerando que Argentina y Uruguay, México son como los países que tienen mucho más adelantado la temática de protección de datos en la región. Entonces creo que para eso son estos espacios de la red iberoamericana, para intentar algún día poder tener un equilibrio, mucho más unas legislaciones mucho más cercanas entre unos y otros, y aprendiendo de las buenas prácticas. No podemos esperar que todas las regulaciones o todas las leyes de todos nuestros países iberoamericanos sean perfectas y exactas, pero creo que sobre todo las buenas prácticas, porque si en la ley no se señala algo, eso es fundamental. Entonces yo creo que esto también es súper importante, aprender de las buenas prácticas de terceros estados para poder implementarlo o tropicalizarlo a la realidad de cada uno de nuestros países. Perfecto. Kevly, no sé si quieres aportar algo. Solo quiero agregar dos puntitos. El primero es que yo creo que tenemos que entender que esta discusión no es solo una discusión normativa, y eso a mí me parece que es muy, muy importante, ¿verdad? Y que si bien es cierto, ¿verdad? Como dice Elia, hay un enorme avance en sentarnos, sociedad civil, con las agencias y con toda la parte regulatoria de los países, y poder conversar al respecto de esto. También tenemos que sentarnos, ¿verdad? Con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones, con los movimientos sociales alrededor de este tema. Yo estoy convencida, y por el trabajo que venimos haciendo, que es urgente, ¿verdad? Que esta discusión
sea una discusión en los territorios, con las personas, digamos, en los territorios, para poder de verdad acercar. Yo tengo esa misma preocupación que manifiesta Catherine, ¿verdad? De la gran distancia, la gran brecha que hay entre lo normativo y la discusión normativa y los movimientos comunitarios y sociales, ¿verdad? Que difícilmente se han integrado, ¿verdad? Movimientos ambientalistas, movimientos por la defensa del territorio, movimientos indígenas. Es el tema de protección de datos personales es fundamental, pero no está en esa discusión. Y eso para mí tiene que ver con esta necesidad, digamos, de acercamiento de los dos lados. Y digamos, mi último punto es que yo creo que también en el sistema educativo formal, ¿verdad? Tenemos que empezar a integrar estas temáticas como parte de la formación de los niños y los jóvenes, para que sea una temática cotidiana, ¿verdad? Al final los datos personales están en los cuerpos, digamos. Entonces tiene para mí que ser una temática cotidiana, y yo sí creo que las agencias de protección de datos tienen que también ir desarrollando junto con sociedad civil y organizaciones comunitarias estas acciones. Gracias, Kelly. Yo creo que ya Lía y Kemly dijeron todo. Solamente es remarcar eso, lo último que dijo Kemly, o sea, pensar el derecho a los datos personales es como un derecho a la identidad y al cuerpo de uno mismo. Creo que es una forma de empezar a cambiar la narrativa y tratar de vincular a la sociedad, a los grupos que componemos la sociedad, ¿no? Y quizás volviendo un poco al tema más legal, que al menos es el enfoque que trabajamos en AEC, bueno, también está el problema que notábamos incluso con la agencia de Argentina, el hecho de cómo lograr que la gente empiece a litigar más temas de datos personales, ¿no? Que a veces las herramientas legales están, pero la gente no las usa. Y ahí, bueno, quizás el papel también de la sociedad civil, que trabaja más en temas jurídicos como la nuestra, es fundamental ahí, porque quizás una persona individual no tiene los incentivos para litigar por datos personales, pero bueno, una ONG, una organización no gubernamental de la sociedad civil puede hacer acciones colectivas o de clase que permitan un mejoramiento del panorama desde el punto de vista jurídico, legal, obviamente, ¿no? Sin perjuicio de los otros planos que también Kemly describió. Creo que tenemos una pregunta de Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel, te voy a permitir hablar. Creo que puedes hablar, Miguel Ángel, así que cuando quieras. Estás muteado ahora, pero... ¿Me veis? Ahora sí te oímos, Miguel Ángel. Ah, ¿qué tal? Bueno, a Kemly, a Eduardo y a Lía, que Lía, perdonadme, pero tenía una reunión con la ECID y no he podido ir a Lía, sí, casi toda la intervención de Kemly y la de Eduardo. Y como digo, bueno, primero saludaros y daros y felicitaros por esta iniciativa en nombre de la Red Iberoamericana. Yo creo que es una buenísima iniciativa por una razón, para empezar, para que se conozca realmente la labor que estáis haciendo desde muy distintos ámbitos en la región, y también un poco el que se quite esa, bueno, que es una faceta más, pero no es la única, esa visión que siempre se tiene de las organizaciones sociales como vosotros, que están muy vinculadas, como decía Lía, un poco al mundo del activismo y de la protesta, y que esa visión crítica hay que tenerla siempre, pero también lleváis una labor sostenida, diaria, en muchos ámbitos. Yo ahora que hablaba Kemly, hablé con ella hace un tiempo, y hablaremos en los meses siguientes, porque desarrollan una labor muy destacada con las niñas, con las mujeres en el tema de la educación. Es decir, y en terrenos donde a lo mejor uno no piensa que está interviniendo una organización social, y como digo, de alto contenido tecnológico o mucho más avanzado, ¿no? Que todo tiene cabida en este mundo de la privacidad, ¿no? Yo creo que eso, cuando se creó el Foro de la Sociedad Civil, se puso en marcha, si no recuerdo mal, en el encuentro de Costa Rica. La idea era, por un lado, que se
la necesidad que teníamos de cubrir ese flanco social. Sabéis que la red ha sido tradicionalmente una red exclusivamente institucional y sabíamos que era, vamos, para una de las partes fundamentales de nuestro trabajo, que es la cultura de protección de datos y la difusión en la sociedad de esta cultura que es necesaria para cimentar la protección del derecho, necesitábamos ir de la mano de las organizaciones sociales y de general de las organizaciones que están trabajando en este campo en la región. Lo que podríamos llamar el tejido civil, la sociedad civil, que no es muy amplia, pero bueno, tiene, como digo, las que lleváis trabajando tiempo y con una labor que no es fácil, pero bueno, ahí estáis, se va, y como digo, y queríamos ayudaros en lo que pudiéramos a crecer y a trabajar con nosotros de la mano, ¿no? Y luego también otra parte que es muy importante, y cada vez vamos a ver que es más, es que también las propias autoridades empiecen a tener dentro de su ámbito de competencias a trabajar en ámbitos más directamente sociales. Es decir, eso podríamos llamar llevar a cabo, desarrollar un marco, una política de responsabilidad social o de sostenibilidad, como se llama ahora. Es decir, empezar a trabajar en temas de género, por ejemplo, ahora tenemos ya os anunciaremos un proyecto que se pone en marcha ya, sobre violencia digital en mujeres y niñas en la región, en el ámbito escolar, que nos ha financiado la Unión Europea, con 5 autoridades iberoamericanas. Bueno, pues ahí queremos también contar con vosotros, con todos vosotros y con otras organizaciones ya que trabajen más directamente en temas de género y de educación digital que queremos sumar en esta iniciativa. En temas de tecnología y mujeres, que también es un campo donde queremos que, como digo, que fomentar las vocaciones en las niñas, en las mujeres en el ámbito tecnológico, que es absolutamente ligado a los temas de privacidad. En definitiva, esa vertiente social que también le faltaba a las autoridades, empezar a desarrollarla y como digo, y lo veremos en los próximos años, porque es uno de los ámbitos de actividad de las autoridades que irá creciendo, ¿no? Y ahí habrá una convergencia con vosotros muy clara, como en otros frentes que tenemos que abrirnos, el ámbito de los profesionales y, por supuesto, con los responsables, que es la otra tercera pata con la que trabajamos desde las autoridades, ¿no? Entonces, como digo, daros la enhorabuena y que además en los siguientes webinarios del ciclo que tenéis preparados, seguir contando con el apoyo de la Secretaría y de la Red Iberoamericana, de las autoridades, en cuanto a difusión y en cuanto a buscar temas, como digo, donde nos haga trabajar juntos y donde nos permita, además a mí el primero, es el interés de estar con vosotros, el conocer realmente de verdad lo que estáis haciendo, conoceros más en profundidad y en esa medida enriquecerla y que tenga luego un retorno también para las propias autoridades a la hora de diseñar sus políticas y sus estrategias, que también hay que contar con esta vertiente. Así que enhorabuena y a los tres y en general a Valeria, a todo el foro, al conjunto del foro, que sé que en poquito tiempo seguramente vais a seguir creciendo, cada vez se va extendiendo más y me alegro de verdad que esto es un motivo también para vosotros, para reuniros, para veros y para que la gente sepa lo que estáis haciendo. Enhorabuena de verdad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y sí, parte de la idea de esta serie de webinars es mostrar la diversidad de la tarea que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Que como acaban de ver es bastante variada y se enfoca en todos los distintos niveles de trabajo en lo que hace a datos personales. Y sí, coincido en lo que vos decías de empezar también a trabajar temas más específicos. Nosotros en AEC, por ejemplo, actualmente estamos llevando una investigación sobre salud digital y datos personales, ¿no? Cómo son las regulaciones y cómo son el funcionamiento de las empresas de salud en Argentina, que bueno, lo estamos haciendo todavía, pero esperamos que una vez que esté publicado lo compartiremos con la red para ayudar también al debate sobre la protección de los datos sanitarios. Ese es el camino, exactamente. Así que, no sé, Lía y Cambly, si quieren mencionar algo más. Creo que sí. Sí. Lía. Hola, Miguel Ángel. Por fin te veo. Perdona que no te haya podido escuchar, pero bueno, ha sido, como digo, lo salió Valeria, pero bueno, que por lo menos me incorporo y os veo un ratito. Me alegro de verdad. Muchas gracias por estar aquí conectado y
No, sí, eso es lo que menciona Miguel Ángel, es súper cierto y creo que es el trabajo que han venido haciendo Cambly con otras organizaciones en Centroamérica, como tocar de manera transversal. No es como ir a una comunidad y decir a las personas, oye, ¿qué es la protección de datos? La protección de datos es esto y esto y esto, es encontrar la manera de cómo hacerle entender de su día a día, de qué manera se encuentra relacionada a la protección de datos. Nosotros desde IPANDETEC estamos haciendo ahora un trabajo también sobre temas de salud y protección de datos, y también vamos a entrar a hacer un proyecto sobre ciberseguridad en la Estrategia Nacional Local, que de una manera u otra son temáticas que se tratan de maneras separadas, pero que deben tratarse de manera paralelas para ver los avances que se van dando. Y creo que muchas veces incluso me dejarán mentir personas, los que están conectados aquí de México, pero he hablado con algunos colegas de las autoridades mexicanas en materia de protección de datos y siempre me señalan lo difícil que es a las personas poderle dejar claro la diferencia entre protección de datos y acceso a la información pública cuando están los dos temas en una misma autoridad. Entonces creo que ahí también va a jugar un papel muy importante en el caso de Panamá, porque tenemos ambas temáticas en una sola autoridad y creo que hay que encontrar esta forma de buscar proyectos que sean más bien que todo prácticos y que la gente pueda entender de una manera práctica lo que es la protección de datos, dejando el tecnicismo que siempre solemos utilizar los abogados de explicar todo desde el punto de vista de la ley, de la norma, etc. Entonces creo que ese tipo de temáticas son súper importantes y sobre todo comenzar desde los más pequeños, desde los padres, con el uso del Zoom, en las telellamadas, de los niños de los colegios. Estaba hablando con una amiga ayer y a la niña la mandaban a hacer un TikTok para la clase estando en kinder, cuando se supone que TikTok en todo el mundo es una aplicación que no es bien vista por las medidas de seguridad. Entonces a un niño de kinder están mandando a hacer un TikTok como una tarea de kinder. Entonces para muchos eso es una gracia y algo divertido, pero para otros desconocen la repercusión que pueda traer la privacidad de los menores. Entonces felicito a quienes están llevando iniciativas en cuanto a eso y procuraremos hacer más iniciativas prácticas para poder empoderar a la comunidad en cuanto al manejo de sus datos. Va a ser útiles, me parece bien. Genial. Creo que el doctor Rotondo quiere hablar. Doctor Rotondo, así que desmutéese y lo escuchamos. Está muteado. Felipe, mira a ver. Felipe. Sí, pidió la palabra, así que... Pero... O bueno, capaz que pues... Sí, no, se tiene que desmutear. Bueno. A ver, Felipe... Ahí está, ahí se desmuteó. Sí, ahora sí le escuchamos, doctor Rotondo. No, parece que no le escucha. No se escucha, ¿no? No, no se escucha. Pero prendió el micrófono, así que es raro. A lo mejor es un tema de la conexión, no sé. No, mientras tanto le agradecemos a Lorena Navarro que nos felicita por el webinar y también le mandamos saludos. Hombre, saludos a Lorena también, estamos en familia. Sí, estamos todos, sí. Estamos conociendo, sí. Sí, no sé por qué no se escucha a Felipe, pero bueno. Yo diría que vayamos cerrando ya. No sé si Lía y Cambly quieren hacer unas palabras finales, como quieran. No, estamos bien. Yo rápidamente nada más decir que a mí me alegra muchísimo, de verdad, la apertura de la red, ¿verdad? De integrar organizaciones de sociedad civil, de establecer estos diálogos, de conectarse, ¿verdad? Creo que desde sociedad civil se desarrollan realmente muchas cosas muy sustantivas, ¿verdad? Entonces, de investigación, ¿verdad? De trabajo comunitario, de incidencia en políticas. O sea, que creo que realmente es muy valioso obtener este tipo de interacciones. Y agradezco mucho que en hayamos podido compartir con Lía y con Eduardo y con todo el mundo que está presente aquí. Muchas gracias. Gracias, Kelly.
Yo solamente agradecer obviamente a todos los que participaron, a Miguel, a Felipe y a todos los que nos acompañaron y anunciarles que el mes que viene va a haber un nuevo webinar con otros integrantes del foro y también otros miembros de la sociedad civil que todavía no son del foro, pero también tienen cosas importantes para contar y que va a estar enfocado en experiencias nacionales. Ejemplos recientes de países que han trabajado temas de legislación de datos personales o alguna iniciativa particular de datos personales, y está bueno también conocer para ver cómo trabajó la sociedad civil y el papel fundamental que cumplió para el logro de esos objetivos. Así que simplemente eso. Perfecto. Estamos en contacto Pues nos vemos. y bueno, gracias Lía y Cami por acompañarnos, y entonces nos estamos viendo en un mes. Venga. Adiós. Enhorabuena. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Hasta chao, luego. hasta luego.